Si quisiéramos definir lo que es un hombre piadoso, pues podríamos pensar en que es un hombre que sigue a Dios en todos los sentidos, que obedece sus mandamientos con alegría, que no vive para las cosas de esta vida o de este mundo, sino para la eternidad. Sirve dando de todos sus recursos y acepta con alegría las pruebas, los sufrimientos que vienen como una consecuencia de su fe. Pero, ¿quién podría ser un hombre de Dios? Podemos pensar también en algunos. Podemos pensar que tal vez Paul Washer o Arthur MacArthur. Pero lo importante no es que podamos decir o identificar quién es ese hombre piadoso, sino vernos a nosotros mismos y ver si somos esos hombres piadosos. Cuando digo hombre, me refiero al género humano. Ahora está muy de moda hacer esa distinción, pero genéricamente hombre es ser humano, ¿sí? Hay, además de estas, bueno, hay unas ciertas características que tiene un hombre de Dios. Y es lo que vamos a ver. La primera, obviamente, es la fe, y de ahí salen todas las demás características, lo que debe buscar y perseguir un hombre en su vida para ser un hombre de Dios. Vamos a ver estas características y lo que es un hombre de Dios. En 1 de Timoteo 6, del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición del Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseña, porque te pedimos que abras nuestro entendimiento y nos lleves primero a entender que es un hombre de Dios y después a buscar cada uno serlo. Que tú nos ayudes, nos ayudes con todas nuestras debilidades, con todo nuestro pecado, que nos limpies y que podamos esperar esa venida gloriosa del Señor Jesucristo, buscando ser unos hombres tuyos, Padre.
Ayúdanos, ayuda a tu iglesia y pedimos todo para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Pablo le mostró a Timoteo una serie de comportamientos y actitudes que tienen los que enseñan apartándose de las sanas enseñanzas, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son perjudiciales para la fe. Son falsos maestros y son llamados ministros de Satanás en la palabra. También se les conoce como lobos con piel de oveja que devoran el rebaño de Jesucristo. Dios no los ha llamado. Ellos se han llamado a sí mismos a enseñar lo que no conviene. Son sus propias ideas, sus propias deducciones, sus propios pensamientos, pero no la palabra de Dios. Y traen destrucción a la iglesia. Están envanecidos, se concentran en cosas sin importancia para discutir y causar polémicas y divisiones. Toman la piedad como fuente de ganancia. Están llenos de orgullo y aman el dinero. Timoteo debe apartarse de tales personas. Después de decirle esto, le dice que siga las virtudes, en el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El orgullo y el amor al dinero, la envidia, el error, la maldad, son enemigos mortales para el alma. Son una trampa, un lazo. Enredan y destruyen a los que atrapan. Timoteo debe huir de estas cosas. ¿Por qué? Porque él es un hombre de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés, David, Elías y los profetas son llamados con el título varón de Dios. Eran personas a las que Dios les había confiado un alto oficio y eran ungidos con aceite. Eran ungidos como un símbolo de la llenura del Espíritu Santo, esa unción. Eran ungidos para ese servicio especial para el que Dios los había llamado. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, todo creyente es un ungido. Todo creyente participa de la unción del Santo Espíritu, como dice 1 de Juan 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, de acuerdo a esto, todo creyente es un hombre de Dios. Pablo aplica este término a todo creyente. Entonces así se confirma. En 2 de Timoteo 3:17 dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se está refiriendo a
creyente. Todo creyente, entonces, es un hombre de Dios. Y si cada cristiano es un hombre de Dios, Timoteo, que ha sido puesto en una posición con mucha responsabilidad, debe serlo en todo sentido. Un hombre de Dios, también en la misma palabra lo dice, es una posesión de Dios para hacer lo que Dios le pida. Es servidor de Dios, es un embajador de Dios. Es lo contrario al hombre que sirve a las riquezas. Se sirve a Dios o se sirve al mundo, a las riquezas, lo que el mundo ofrece. Como hombre de Dios debe huir, escapar de las trampas para su alma. ¿Para qué? Para buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La justicia es la condición de alguien que tiene una relación correcta con Dios. Lo que solo es posible por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mediante su obra, toda barrera ha sido derribada y todos los que han confiado en su obra han sido declarados justos por el juez eterno, por Dios. Y sin embargo, aunque hemos sido declarados justos mediante la obra de Cristo, debemos buscar su justicia. Jesús dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos sería añadido. Entonces, Pablo está animando a Timoteo aquí a que su prioridad sea mantener esa posición de justicia con Dios. Nada debería distraerlo de vivir para Cristo, ni de tener aún más intimidad con Él. La palabra seguir tiene un sentido de perseguir, de buscar con afán. Buscar algo persiguiéndolo requiere de mucho trabajo, disciplina y esfuerzo. Timoteo debía guardar celosamente esta nueva relación que tenía con Dios. No debía dejar que nada se interpusiera entre él y su Salvador. Además, debía perseguir la piedad. Para hacerlo, tendría que luchar contra todo lo que le impidiera ser piadoso. Esto significa que tendría que quitar el pecado y la maldad de su vida. Tendría que batallar con sus acciones, con sus hábitos y sus pensamientos impíos. Debía luchar por ser más y más en carácter y en acciones como el Dios que lo había creado. La fe que Timoteo debía buscar era tener una confianza absoluta en Dios y en su palabra. El enemigo procuraría zarandear toda la confianza de Timoteo en Dios y en su palabra. Trataría de hacerlo dudar de la provisión y de la capacitación de Dios. Eso es lo que hace siempre Satanás. Ahí empieza todo ataque. Fue lo que hizo con Eva en Edén. Pero la fe confía cuando la lógica dice que no hay esperanza. Es la certeza que confía en la fidelidad
de Dios. Si Timoteo iba a ser un verdadero hombre de Dios, tendría que tener una confianza absoluta en Dios y en su palabra. Timoteo también es llamado a amar. Ese amor debería ser la motivación para todo lo que hiciera. Debía amar y servir a Dios con un corazón lleno de amor. Debía amar a sus hermanos en Cristo y tratarlos con el respeto que merecían. En el amor no hay motivos ocultos ni segundas intenciones. El amor no sirve por lo que se pueda obtener. Sus intenciones son honorables. Solo cuando el amor es nuestra motivación, podemos verdaderamente honrar a Dios y a quienes servimos. La paciencia es la siguiente virtud que Timoteo debe perseguir. Necesitaba tener un propósito y seguirlo. No debía distanciarse para lograrlo. La paciencia implica lucha y problemas, pero ser piadoso no ocurre sin dificultades. Habrá oposición de todas partes, una oposición espiritual, física y emocional. Pablo llama a Timoteo a vencer esas circunstancias y procurar la piedad, la fe, el amor y la justicia a toda costa. Por último, debe perseguir y buscar mansedumbre. Pablo esperaba que Timoteo procurara la mansedumbre en su ministerio, que fuera manso y humilde. No debía ser severo ni arremeter contra las personas. No debía mostrarse como un juez que está buscando cachar a alguien en alguna falta para reprenderlo. Debía ser manso, considerado, ponerse en el lugar del otro. Lo que está tratando son almas, no son seres diabólicos. Debía tratar así a las personas, con compasión, con piedad, con misericordia. Debía amarlos y honrarlos como hermanos en Cristo. El versículo 12 sigue: para ser piadoso, ¿qué tiene que hacer? Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Aquí Pablo utiliza la palabra pelear. Esto deja en claro que la vida cristiana no será fácil. Es una contienda en la que debe seguir huyendo de los vicios de sus adversarios para perseguir las virtudes que acabo de mencionar. Satanás hará todo lo que pueda para derrotarnos. Debemos estar preparados para batallar porque Él nos tentará por medio de nuestros deseos carnales. Él nos hará desalentarnos, traerá duda y confusión y muchas tentaciones.
¿Quién de nosotros no ha sentido esas tentaciones y esos ataques del enemigo? Nadie. No hay ningún ser humano ni ningún creyente, ni aun Cristo fue librado de las tentaciones. Ser piadoso es pelear la batalla de la fe estando con Dios, al lado de Dios, de su palabra, de su poder. Timoteo debe echar mano de la vida eterna. La idea es vivir aquí, ahora, esa vida eterna. Muchos creyentes no viven en la realidad de la vida eterna, porque viven para este mundo. Su enfoque está en las cosas del mundo. Cuando echamos mano de la vida eterna, nuestras prioridades cambian. Este mundo pierde su atractivo, lo que influye en cómo servimos y cómo vivimos. Timoteo debía vivir con la mente puesta en la eternidad. Él ya había echado mano de la vida eterna cuando hizo la confesión delante de muchos testigos. Durante el primer viaje misionero de Pablo, Timoteo había profesado públicamente su fe y eso en conexión con su bautismo. Y es lo que hace una persona cuando se bautiza. Hace público, de conocimiento de todos y en especial de la iglesia, de esos testigos que tiene esa fe, en la vida eterna. Timoteo había echado mano de la vida eterna, había confiado en Cristo y se había comprometido a vivir para Él. Y debía mantener eso como su visión para su vida. Hay un mandato, dicen los versículos 13 y 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Con la mayor solemnidad posible, Pablo le entrega a Timoteo un mensaje con toda autoridad y le da dos razones por las que debe hacer lo que le acaba de decir. La primera es que no debe temer porque su vida depende del que da la vida, que es Dios, es el dador y preservador de la vida. Puede dar vida y también puede quitarla. Dice en Mateo, el Evangelio de Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En segundo lugar, debe recordar lo que hizo Jesucristo cuando estaba testificando en la presencia de un enemigo de la verdad. Se mantuvo firme y dando testimonio de la verdad, no solo con palabras,
sino con hechos. Fue fiel hasta la muerte y puso su vida por su pueblo. Tenemos una obligación ante Él de hacer lo mismo. Él dejó un ejemplo para nosotros. No nos llamó para hacer nada que Él no hiciera por nosotros. Y Él ya lo hizo. No solo estuvo dispuesto, sino que lo hizo. El Evangelio de Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. De la misma manera como Pablo fue llamado a servir, lo fue Timoteo. Pablo tuvo que tomar muy en serio el llamado y Timoteo debe hacerlo también. Y no solo Timoteo. Todos nosotros, como creyentes, hemos sido llamados y los que fueron llamados antes que nosotros, que fueron fieles, nos encomiendan que hagamos lo mismo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos guardar el mandamiento sin mácula, sin mancha, sin contaminación. Guardar la palabra de Dios de tal manera que no avergoncemos el nombre de Dios, sin reprensión, de manera que no pueda ser reprendido, que no pueda recibir un reproche legítimo sobre cada uno de nosotros o sobre el Evangelio. Pablo, como apóstol y como padre espiritual de Timoteo, le manda que continúe hacia adelante. Ese también es nuestro encargo. Es en presencia de nuestro Señor. Él nos llamó. Si primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A la luz de esta realidad, Pablo además pidió a Timoteo que soportara y permaneciera fiel a la palabra a pesar de los obstáculos que se presentaran en su camino. Él debía mantenerse sin mancha ni culpa hasta que regresara el Señor Jesús. No sería fácil, implicaría padecer circunstancias difíciles, pruebas y persecución. Pero hay un único soberano. Dice el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes
y Señor de señores. A su tiempo, el tiempo de la aparición de Jesucristo no está dentro de nuestro conocimiento, pero lo que sabemos es que es una certeza. Eso es una certeza, totalmente cierto. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 a 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta entonces debemos guardar el mandamiento y permanecer fieles. El mandamiento no es solo para los ministros, para los oficiales de la iglesia. Es verdad que el ministro debe vivir una vida que las ovejas puedan imitar, pero el ministro no está llamado a un grado de santidad mayor que todos los demás. Está llamado a ser la perspectiva bíblica de santidad para que los creyentes tengan un ejemplo de Cristo en las Escrituras como el ejemplo del ministro ante ellos. Pero todos los creyentes tienen el mismo mandato en la presencia de Dios y de Jesucristo de guardar los mandamientos de Dios sin mácula y sin reprensión hasta la aparición de Jesucristo. Saber que Jesucristo va a regresar por nosotros debería guiar todo lo que hacemos. Su regreso es nuestro motivo de fidelidad en esta vida y para nuestro servicio cristiano. Hay una tercera razón por la que se debe guardar este mandato sin mácula y sin reproche. Y no es por la recompensa que Jesucristo dará a cada uno como lo promete. Habrá una recompensa, dice Apocalipsis 22:12. Hablando Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero esa recompensa no es el motivo. La razón es la persona de Jesucristo, quien es digno y merecedor de toda veneración y admiración, porque a su debido tiempo, al tiempo señalado por el Padre desde la eternidad, se mostrará apareciendo otra vez entre las nubes con gran poder y gloria. Dice el Evangelio de Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí Pablo inicia un himno de alabanza o una doxología. Cada frase expresa la grandeza
trascendente de Jesucristo. Trascendente quiere decir que está por encima de de toda la creación, más allá de todo lo que existe. Y habla de la incomparable singularidad de Jesucristo. Estas verdades deben llevarnos a considerar los atributos de Dios y llevarnos a adorarlo. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único realmente soberano. No depende de nada ni de nadie, para nada y bajo ninguna circunstancia o ninguna situación. El hombre no puede ser soberano por sí mismo. Nunca puede imponer su voluntad sobre la de Dios. Y la mayoría de las veces nunca puede imponer su voluntad ante nada, ni siquiera ante otros hombres. Dios no reacciona a las decisiones del hombre, ni espera a que el hombre quiera obedecerlo o no. Lo que él quiere sucede. Simplemente recordemos al profeta Jonás. No quería, Dios quería. Y aunque el hombre se oponga, se hará la voluntad de Dios. No hay otro Dios. Él es el que da vida. Y Él se revela a su pueblo. Dice Deuteronomio 4, versículos 35 a 39. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones más grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio, Deuteronomio 32, 39. Venid ahora, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vamos también a Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El único soberano tiene el poder y el derecho de hacer lo que le place y cuando le place. Como por ejemplo,
escoger el tiempo de la aparición de Jesucristo. Es bienaventurado, es bendecido. Bendito significa que es afortunado, feliz, dichoso, contento o satisfecho. Lo que describe esta palabra es la falta de frustración, ansiedad o infelicidad de Dios. Siempre está satisfecho, en paz, realizado. No necesita ni desea nada. Está en perfecto gozo en todo momento y no puede ser alterado en su contentamiento ni en su estado de ánimo, en absolutamente nada. Dios está perfectamente satisfecho. Nunca ha tenido necesidad de nada. Dios no creó ni redimió al hombre porque lo necesitara o porque de alguna manera se sintiera solo. Él crea, ama y redime al hombre porque así se lo propuso en su soberana voluntad. Él no necesita ser adorado, sin embargo es digno de adoración. Su creación lo reconoce y lo adora de una manera natural, es lo natural. Dice Isaías 6, del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Solo los seres caídos, los demonios y el ser humano caído en el pecado y en rebelión se resisten a adorar a Dios y a darle la honra que merece. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos bendecidos. Encontramos nuestra bienaventuranza, nuestro contentamiento, nuestra realización en Dios. Tenemos la bendición que nos ha concedido la fe. Dice Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe es lo que nos da esa bendición. Somos bienaventurados porque nuestras transgresiones han sido perdonadas. Dice Romanos 4, del 6 a 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es el versículo 16 de nuestro pasaje. El único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Tiene inmortalidad. La inmortalidad es lo contrario a la muerte. De hecho, Dios es la única fuente de vida. Es parte de su naturaleza. Él da vida eterna a los creyentes, que de esta manera participan de la naturaleza divina. Los incrédulos tienen una existencia sin fin, pero no tienen vida eterna. El creyente la ha recibido, pero Dios la tiene en sí mismo. Él es la fuente. Todo lo demás ha llegado a existir, pero Dios siempre ha existido. En Dios y en su Hijo Jesucristo, nosotros, que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, nos da vida eterna. Dice el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Él habita en luz inaccesible. Aquí el apóstol compara la santidad de Dios con la luz. Debido a que Dios es santo hasta la perfección, la luz que irradia de Él lo hace inaccesible. El hombre como es nunca puede acercarse a Dios. Eso es lo que significa que Dios es trascendente en santidad. Si no se hubiera dignado a revelarse y salir de su santa morada, el hombre no podría haber tenido un conocimiento de Dios, ni siquiera de la existencia de Dios. En su estado natural, el hombre está para siempre alejado de Dios. El hombre es pecador, amante de las tinieblas, y Dios es santo. Es luz inaccesible. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La luz y las tinieblas no pueden estar unidas. Dios y el hombre no pueden estar unidos. El hombre recibe destellos de la luz por medio de Jesucristo. Al recibir esta luz, puede tener algún conocimiento verdadero de Dios. El Evangelio de Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el Evangelio de Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué tan santo es Dios? ¿Qué tan lejos está de nosotros? La Escritura dice que ninguno de los hombres ha visto a Dios ni lo puede ver. Consideremos lo que Dios le dice a Moisés cuando Moisés deseaba ver su gloria.
En Éxodo 33, 18 a 23, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. La santidad de Dios nos impide a nosotros, hombres mortales y pecadores, acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, el Hijo, revela su gloria y viene a nosotros como hombre. Tomó un cuerpo que cubrió esa gloria, algo que podemos ver nosotros. Estamos viendo lo que Él nos está mostrando, misericordia y amor infinitos. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es a través del sacrificio de Cristo que se nos promete contemplar un día al Dios infinito en luz inaccesible. Podemos estar en su mirada y podemos verlo cara a cara porque estaremos vestidos con la santidad absoluta de otro, la santidad de Cristo. Su regreso es nuestra esperanza, nuestra garantía es que Cristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Al conocer las verdades del Dios ilimitado y santo, solo nos queda postrarnos y adorarlo, darle la honra, el honor debido solo a Él, toda la reverencia, toda la honra, porque quién es Él y porque está sentado en el trono del universo, en el imperio que no tiene fin. Amén. Así es, que así sea. Ciertamente, Dios es digno y merece recibir toda la honra y Él va a manifestar su poder eternamente. Que todos digamos amén.